Esto que ven ustedes aquí es un pointer alemán de pelo largo, algo que no había visto yo nunca en mi vida. ¿Ustedes ya lo conocían? Bienvenidos amigos a un video más de pláticas caninas de la serie Curiosidades de Croft. Yo soy Memo Cavazos, médico veterinario, manejador profesional desde hace más de 30 años, así como juez de la Federación Canófila Mexicana en el 2014. Croft, una de sus cosas más interesantes es ver este tipo de razas que no conocíamos. Aparte del pointer alemán, a continuación vamos a ver lo que es el Gone Group de las razas no reconocidas. Aquí lo ven ustedes. Este perro que parece un pointer que vamos a ver a continuación. Mover un perdiguero portugués, un barbet, un pointer eslovaco, un pointer grifón. Y ahora vemos mover al braco de Auvernia. Un perro muy bonito, se mueve con fluidez, deja bien la espalda, cola discreta, aunque se le aloca un poquito el manejador, pero se ve que se mueve bastante bien. Este perro rojo que está aquí es un perdiguero de Burgos, que es la versión del pointer en portugués. Yo anteriormente los había visto con algo de blanco en el pecho y blanco en las patas. Y pues nada, pienso que es un perro de cacería muy bonito. Y pues son de esas razas que yo las conocí y ya me acostumbré a verlas con la cola larga, ¿verdad? Aquí lo vemos que también se mueve bastante bien. Desconozco el estándar si la cola la de llevar a esa altura, pero en términos generales, desde mi ignorancia de la raza, pienso que es un perro que tiene calidad. Aquí lo vemos alrededor. Este es un barbet que sabemos que es una raza muy antigua, incluso bien es sabido que es de los antecesores del poodle. No me explico por qué el Kennel Club no lo tiene reconocido. Incluso el AKC ya lo reconoció, me parece que el año pasado o antepasado. Vemos este perro moviéndose. Y lo vemos muy alegre, moviéndose con propiedad. Al parecer no llegué a grabar los dos primeros, que eran el pointer grifón y el pointer eslovaco, que son los que vemos ahora al frente de la fila. Razas muy interesantes también, aunque el pointer grifón, los que yo conozco de Estados Unidos, son bastante diferentes al que vimos aquí. El año pasado que estuve en Brno, vi que este pointer eslovaco es reconocido como una raza checa, porque Eslovaquia al parecer en algún tiempo era parte de lo que era la antigua Checoslovaquia, pero este perro tomó el nombre de la religión. Aquí el juez pone de primer lugar a lo que es el pointer grifón, después al pointer eslovaco, y después a uno de los al perdiguero de Burgos, y después a uno de los barbet. Aquí los vemos un poquito más de cerca. La cabeza del portugués que van a ver a continuación me resulta muy interesante, mientras vemos al pointer eslovaco. Este color es muy particular. Aquí lo vemos y aquí nos acercamos un poquito a verle la cabeza al pointer. Como ven, una cabeza muy del tipo de cacería. Y esto que vamos a ver a continuación son los Lancaster Heeler, una raza inglesa que tuvieron nada más y nada menos que una inscripción de 56 ejemplares. Si no mal estoy informado, no están reconocidos aún por la FCI, ni mucho menos. Pero pues aquí los ven, unos perros bastante simpáticos, con aires de Dachshund, con aires de Pembroke, y pues esto que ven ustedes en estos momentos es solo una categoría. Muy consistentes en tipos, muy parecidos todos ellos. Todos Black and Tan. Y aquí los vemos alrededor.
La verdad es que se ve que tienen un temperamento muy afable. Seguro que hacen buenas mascotas a pesar de que pertenecen al grupo de pastoreo en Inglaterra, al grupo pastor. Me van a disculpar aquí, pero sí pronunciar esta raza Hobart, que es una especie, es una raza que estaba viendo que es una raza alemana que está reconocida desde el FCI desde 1955 y que su estándar nos dije que vienen en 3 colores, tanto negro, black and tan y dorado. Estos 2 últimos son los que vemos aquí en el video. Lo menciona como un perro guardián, perro de granja, que en algún momento también interactuó con labores de pastoreo, como muchas razas. Sabemos que los pastores en muchas ocasiones fueron guardianes y los guardianes, como el Rottweiler, también tienen injerencia en el pastoreo. Este es el anterrín del rin de cholos, que en realidad son las razas importadas del grupo de utility. Importadas quiere decir las razas no reconocidas. Y aquí tenemos algunos cholos negros con pelo, como este que ven aquí. Un cholo sin pelo. Y este perro rojo que ven aquí es un Jingo Korean Dog, un Jingo coreano que estaba leyendo el estándar y el FCI ya lo tiene reconocido y es un perro que viene de una isla y por supuesto pertenece al grupo número 5 con nosotros en el FCI. Aquí vemos al cholo negro. Realmente esta no es una raza rara para mí, pero pues quise moverlo porque también no estamos muy acostumbrados a ver los cholos negros y me llamó la atención. Este perrito se mueve con cierta fluidez, se ve que le falta un poco de trabajo, se jala un poquito de lado, pero no está mal. No es un perro que a mí me daría pena exhibir. Termina su círculo. Y espero no equivocarme que este perro que vemos aquí, este blanco, es un Chikoku. Es una raza japonesa que el color sésamo es el más particular. Y que aquí vemos uno blanco que se mueve bastante bien. Este perro se ve que tiene mucho trabajo y seguramente ya es campeón. El perro que, como ven, estas razas compiten mezcladas con los cholos y con otras razas, al igual que en el grupo de cacería. Y el que gane de aquí, uno solo, va a representar a todas ellas y va a ir al grupo regular. Eso me pareció muy interesante. Aquí vemos otro, me imagino que es un Chikoku, no me hagan tanto caso. El juez les echa una nueva mirada, buscando expresión. Y aquí vemos cómo los colocó. Vemos que ganó el Chicoco, un estándar que sabemos que proviene de México de segundo, y los 2 perros rojos también se colocaron. Aquí vemos en la final nuevamente al perro blanco enfrente. Lo manda de ida y vuelta. Como ven, tiene una expresión muy primitiva, recordando mucho a la Akita, recordando mucho al Shiba Inu y ese tipo de razas orientales que seguramente tienen algo en común. Aquí vemos una toma de 3 cholos con pelo que parecen hermanos, realmente muy parecidos, y atrás uno sin pelo. Vamos a ver mover al cholo atigrado, que aparentemente titubea y como que no le gusta la alfombra, da la impresión de que no se siente a gusto, de que no se está empleando a fondo, y el perro pienso que se podría ver un poquito mejor. No olviden suscribirse a mi canal, amigos de Pláticas Caninas. Suscribiéndose es la manera en que pueden ayudarme a hacer crecer mi proyecto, así como compartir mis contenidos. Les voy a estar eternamente agradecido. Y aquí vemos otro Chikoku.
Me parece que un dorado y atrás un par de blancos. Como pueden ver, una raza que al menos aquí en Inglaterra bastantes parecidos entre sí. Aquí vemos mover al perrito crema. Y con esto estamos llegando al final de este video de razas raras de la serie de curiosidades en Croft. Vemos este que no se mueve tan bien como quisiéramos también. Pero bueno, lo importante es que esté en Croft y eso fue seguramente una experiencia positiva tanto para él como para el dueño. Y pues a veces es lo que cuenta. Seguramente este perro no estaba en condiciones para ganar este día. Aquí vemos nuevamente al crema que se mueve bien. Yo pensaría que la cola debería ser un poquito más pegada al cuerpo, pero no me hagan mucho caso. No se olviden dejarme sus comentarios aquí en las cajas de abajo y les recuerdo que lo mejor está por venir. Hasta siempre. Sean felices.